Se me había olvidado empezar a grabar. Eh, entonces, hay que inscribirse en mediación. Las instrucciones van a estar ahí. Pueden ingresar al salón de espera desde las 8:45. También yo les voy a dejar en mediación la grabación del vídeo. Les agradecería si notan que el profesor no le está grabando, que le digan: hey, profe, se le olvidó grabarlo, porque eso es importante para ustedes, porque la nueva realidad, ustedes sabrán, es que a cualquiera se le puede ir el internet o el equipo en cualquier momento, entonces ya se pierden las clases, siempre es un dolor de cabeza. Pero entonces, para que sepan que las clases siempre quedan grabadas, entonces lo pueden bajar en su computador, volver a verlas. Y eso. No me han dicho, el audio de mi computadora está bien, se me oye claro, no se me oye cortado. Sí, todo bien, porque a veces suena cortado. Si empieza a sonar cortado me avisan, porque a veces me pasa en las clases. Ahora voy a intentar también, por si acaso, subir, yo solo subo los videos porque no sé, me parece, el semestre pasado solo subí los videos, pero voy a empezar a subir los audios también, por si acaso a alguien le sirviera tener los audios. Y las presentaciones también quedan ahí en mediación, ¿verdad? Ya las lecturas las tienen, está la carpeta ahí en mediación, y están ordenadas por lectura. Ok, y sí les iba a pedir, porfa, que yo sé que hay problemas técnicos en todos los casos, pero por lo menos en la clase, sí les pediría que porfa, los que puedan, los que no tienen problema, que pongan el video, porque es más, ¿cómo decirlo? Para los profesores es más cansado no verles la cara, ¿verdad? Hay una cosa medio rara en Zoom, ¿verdad? Que eso está estudiado, que hace la clase más cansada para ustedes y para nosotros. Por eso yo tengo un criterio, no es mi criterio, es un criterio de la gente que hizo mediación virtual, que es que cada 50 minutos vamos a hacer un corte de 10 minutos para que ustedes, no sé, vayan al baño, se coman un confite, no sé, salten, hagan jumping jacks, lo que quieren hacer. Entonces, a las 9:50 me avisan, pero hacemos un corte de 10 minutos, hacemos la segunda parte de la clase. Eso parece que es un criterio, o sea, no es oficial, pero la gente de mediación virtual, que la que sabe más de eso, como que lo ha recomendado, y a mí me parece sensato. Hasta ahí. Bueno, voy a leer el programa primero, para que es el contrato entre nosotros. Ustedes ya tienen el programa, está ahí en mediación. Bueno, ahí está mi nombre es Roberto Herrera. El curso es de oficial y de repertorio, se supone que solo hay 5 personas en repertorio. La clase va a ser de 9 a 10:50, 10:50 en punto, contra el reloj, porque tengo otra clase a las 11 y siempre me queda así como en cabalgada. Entonces a las 10:30 se acaba. Bueno, descripción del curso. En el curso se presentará a los estudiantes las características fundamentales y la distinción entre la producción sociohistórica de las principales corrientes del pensamiento filosófico, político y cultural en el país. Y el curso intentará construir herramientas teóricas para desplegar una crítica actual de estas corrientes de pensamiento. Antes de seguir con la lectura, ocupaba saber una cosa que les tenía que preguntar. Súper breve. ¿Cuántos de ustedes son, o sea, les voy a preguntar personalmente, como aparecen aquí, solo para que me lo digan rápido? ¿Cuántos de ustedes son de filo o de enseñanza de la filo? O sea, que ya son de la carrera y están familiarizados con la historia de la filosofía. ¿Y cuántos son de otras carreras? O sea, que vienen de otras carreras, es la primera vez que llevan cursos de filo,
o llevan filo de segunda carrera, no la carrera principal. Eso para mí es importante para ubicarme. Veo a varias gente que sí conozco de la carrera, pero para mí es importante como saber de dónde viene cada uno. Entonces le iba a preguntar corto antes de leer el programa. Angelo, ¿usted es de? Yo soy de sociología y matriculé el curso como un optativo. Ok. ¿Y ya lleva cursos de filo? Sí, ya he llevado varios. Ok. ¿María? Profe, yo soy de... Perdón, Ay, María Rodríguez. perdón. Hay varias Marías, perdón. Yo soy de nutrición y esa es la primera vez que llevo un curso de filosofía. Ok. José Valverde. José. De filosofía y ya había agarrado con usted de utopías el Ok. año pasado. Jessica Cerdas. Yo soy de enseñanza de la filosofía. Ok. ¿Avanzada o empezando? No, este es mi tercer año. Avanzada. Chris. Profe, yo soy de filosofía ya desde hace un rato. Ok. Andrés, sí, sí lo conozco también. María Fernanda. Bueno, yo soy de filología clásica y española y en cuanto a temas de filosofía he llevado la clásica, nada más por cuestión de... De la carrera. Ajá, nada más. Reiner. Soy de ingeniería y no he llevado cursos de filosofía. Lo metí como optativo. Ok. Viviana. Yo soy de filo, como en mi tercer año, por ahí. Okay. Michael. Yo soy de filo y ¿Cómo ya en estoy en qué? el cuarto, quinto año, sí. Avanzado. Okay. Catherine. Yo soy de enseñanza del francés y nunca he llevado ningún curso. Este sería el primero. Ok. Marcelo. Gracias a todas y a todos. Sí, profe, yo soy de filo, tengo ratillo, ya es con mi tercer año. Andrés. Yo soy de ingeniería en computación. ¿Y es la primera vez que llevas cursos de filo? Es la primera vez. Okay. Joaquín. No se te oye, Joaquín. Si tienen problemas con el audio, lo escriben ahí en el... Sí, no se te escuchó, Joaquín. Puedes poner en el chat la historia, y si ya lleva cursos de filo. Jocelyn. Soy de enseñanza de la filosofía. ¿Terminando o empezando? Terminando ya. Okay. María Paula, ahora sí. Yo soy de salud ambiental y este sería el primer curso de filo que llevo. Ok, está bien. Gracias. Eso es importante para ubicarme, para saber qué porcentaje de gente es de filo y qué porcentaje viene de otras carreras. Como ya sabrán, bueno, filosofía es una carrera abierta, ¿verdad? Entonces, es posible llevarla sin estar matriculada directamente en ella. Yo eso siempre creo que es una virtud de la carrera, porque permite que compañeros y compañeras con conocimientos de otras carreras vengan a aportar sus conocimientos y sus inquietudes, y eso es muy normal que haya gente de socio, de historia, de artes también, siempre muy normal, de literatura, y también gente de las ciencias básicas, ¿verdad? De las ciencias duras. Y eso a mí me parece muy bien. Sí,
hay una advertencia que yo siempre hago, ¿verdad? Que hay un documental, que es un documental muy lindo, que se llama La Vida Loca, que es un documental sobre la Mara 18 en El Salvador, que es una pandilla, una de las 3 grandes pandillas que hay en El Salvador. El documental es, el director es Poeda, se me olvidó el nombre. Es un documental bellísimo, hay que verlo si alguna vez tienen la posibilidad. Y es muy gracioso porque uno lo escucha y los oye hablar a los mareros y uno no entiende lo que están diciendo. O sea, es más fácil leer los subtítulos en inglés que entenderles qué es lo que están diciendo. Porque la Mara tiene como un slang, una forma de hablar que es típica de ellos, como son una organización criminal, ¿verdad? Son perseguidos por el Estado, entonces tienen unos códigos, unos gestos y una forma de decir las cosas. Está hecho justamente porque son una organización criminal, perseguida. Y entonces cuesta entenderlo. Uno dice, los oye y uno dice, eso es español, claramente, son gente salvadoreña, están hablando en español, pero no entiende lo que me están diciendo. A la gente de filo a veces le pasa eso, sin que el Estado los persiga, ¿verdad? O sea, uno los oye, uno dice, eso es claramente español, pero no estoy entendiendo lo que me están diciendo. Y es porque hay como un slang, como una forma de hablar, que a veces a nosotros se nos olvida que no necesariamente la gente conoce. Entonces, y esto es muy importante, para la gente que está más avanzada en filo no hay problema porque son parte de la Mara, entonces se entiende. Pero la gente que es nueva y que está llevando los primeros cursos, esto es muy importante metodológicamente, que es, si no se entiende algo, si hay un término que no se entiende, lo mejor es que pregunten, ¿verdad? El Zoom no ayuda en nada. Ya de por sí en la clase presencial era difícil hacer eso porque hay como una cierta timidez en las clases siempre, como voy a preguntar y voy a quedar como el que no sé, ¿verdad? Qué vergüenza. Ya de por sí eso era muy difícil romperlo en clases presenciales. En Zoom es peor, ¿verdad? El Zoom está hecho, o sea, todo el diseño virtual está hecho para que los estudiantes que de por sí participan mucho, digamos, no son tímidos y siempre tienen como preguntas, inquietudes, participen más. Y los estudiantes que son más tímidos, que hablan menos, que les cuesta más tomar la palabra, pues lo hacen menos, ¿verdad? Es una cosa terrible el sistema de mediación virtual. Y bueno, hay que hacer un esfuerzo grande por romper esa timidez, por entender que la única pregunta tonta es la pregunta que no se hace, ¿verdad? Y bueno, si hay una cosa, porque a veces yo lo hago sin darme cuenta, ¿verdad? Es decir, hago un término que supongo que todo el mundo conoce, no tiene por qué ser así, ¿verdad? Entonces, si hay algo que no se entiende o que el profe empieza a hablar como si estuviera en la Mara, entonces usted dice, está hablando en lenguas antiguas, no estamos entendiendo. Eso de segundo. Y bueno, vamos a continuar leyendo el programa para que quede claro esta primera parte. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Estudiar las características fundamentales y las condiciones de producción sociohistórica de las principales corrientes del pensamiento filosófico, político y cultural en el país durante los siglos XIX y XX. Aquí, bueno, varias cosas más que habría que decir sobre esto. Hoy que uno de ustedes es de historia, bueno, ahí los que son de historia, bueno, Joaquín es de historia, tienen como una ventaja porque, bueno, el curso se llama Historia del Pensamiento Costarricense, entonces tiene una parte que tiene que ver con la historia, otra parte que tiene que ver con pensamiento y otra parte que tiene que ver con lo costarricense, obviamente. Gran aporte del profesor. Pero el curso es, digamos, para la gente que es de filo, pero para los que no son, para que lo sepan, porque ojalá el curso les guste y sigan llevando cursos de filo. Siempre para nosotros es importante que gente de otras carreras estudie con nosotros. La carrera tiene como dos, ¿cómo decirlo? Como dos almas, como dos formas de ingresar a los problemas. Y dependiendo del profe con el que ustedes topen, se va a encontrar como la forma, ¿verdad?
la carrera, la escuela, por cómo fue creada, por cómo fue diseñada, tiene mucho de historia de las ideas, ¿verdad? Tiene ese modelo de entender la filosofía, ¿verdad? Como historia de las ideas. Y yo tengo mucho ese modelo, ¿verdad? Entonces, en muchos mis cursos tienen mucho la influencia del modelo de historia de las ideas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la evolución de las ideas a lo largo del proceso histórico, ¿verdad? ¿Es la única forma en la que se puede estudiar filosofía? No, no es la única forma. ¿Hay otras formas en las escuelas que se acercan de otra forma? Sí, hay otras formas. ¿Cuál es esa otra forma? Hay compañeros que sobre todo consiguen la filosofía como problemáticas, ¿verdad? Como que hay un problema y ese es el problema que hay que enfocarlo, ¿verdad? Y hay tienen como esas dos almas la escuela, ¿verdad? Quienes entienden la filosofía más como historia, como problemas, y otros que tienen más la filosofía como historia de las ideas. Yo me inclino más por la idea de la historia de las ideas. Este curso es un curso de historia de las ideas, ¿verdad? Entonces, eso para que quede claro, ¿verdad? Para que nadie se engañe, ¿verdad? Yo creo que siempre es mejor saber cuál es la opinión del profe que está dando el curso que no saberlo, ¿no? Lo que no quiere decir que uno comparta la forma en la que el profesor lo hace. Eso es otra cosa, ¿no? Pero es mejor estar claro, ¿verdad? Entonces, este curso es un curso que tiene mucha historia de las ideas y está centrado, este curso está pensado un poco como que este es el primer curso, ¿verdad? Y habría un segundo curso que no estoy muy seguro si voy a poder dictar en verano o el primer semestre del 2021, que es el Seminario de Pensamiento Político Costarricense. Está pensado un poco así, ¿verdad? No es que sean 1 y 2, pero yo así lo he diseñado. Y hasta el momento, los dioses del presupuesto han permitido que eso suceda. Entonces, este curso es como más historia de la filosofía, y esto es importante, tiene mucho peso el surgimiento de la historia del pensamiento filosófico en Costa Rica. O sea, que el grueso de los textos que vamos a estudiar y a pensar y a leer están anclados entre 1870 y 1940. La mayoría de textos están en la formación del pensamiento filosófico costarricense. Los textos más contemporáneos que vamos a estudiar van a ser pocos y vamos a llegar hasta finales del siglo XX. Es decir, los últimos 20 años de historia del pensamiento costarricense no los vemos, ¿verdad? O sea, los contemporáneos, pues. No quiere decir que solo vamos a ver gente muerta, vamos a ver alguna gente que está viva todavía, pero digamos, tiene esa idea. ¿Y por qué es que es así? Porque es que está pensado como si fueran dos cursos, ¿verdad? En algún momento he pensado hacer una segunda parte de este curso, pero bueno, no, hasta el momento los dioses del presupuesto no se han alineado para que haya solo filosofía contemporánea, pero tal vez luego. Hasta ahí. Entonces vamos a continuar para que sepan eso es lo que quiere decir. Objetivos específicos del curso. Explicar cómo la idea de América constituye uno de los momentos claves de la modernidad filosófica. Esto es lo que vamos a ver en las primeras clases, que es cómo se construye la idea de América. Porque, bueno, el curso es Historia del Pensamiento Costarricense y, aunque no lo crean, Costa Rica es parte de una cosa que se llama América Latina. Hay mucha gente que lo olvida con frecuencia, pero hasta donde sabemos, Costa Rica es parte de América Latina, y más aún parte de una cosa que se llama Centroamérica. Entonces hay que entender cómo fue que se formó esa cosa, cómo se formó América, cómo se formó Centroamérica, qué quiere decir eso. Entonces vamos a tardar un rato entendiendo eso. Luego vamos a comprender el proceso de producción sociohistórica de la identidad nacional costarricense, es decir, cómo se construyó esa idea. Aquí hay que hacer un esfuerzo grande de personal, que es medio difícil de hacer, que es el siguiente, que es para la gente que es de filo, ya tienen esta experiencia. Para los que no son de filo, se los comento. Digamos, este curso sería muchísimo más fácil
si fuera un curso de introducción a Aristóteles. Por más que Aristóteles suene enredado, sería más fácil. ¿Por qué? Porque Aristóteles tiene la suficiente distancia en el tiempo y la suficiente diferencia cultural como para que uno entienda lo diferente que es, ¿verdad? Entonces uno le tiene distancia suficiente en el tiempo y en la cultura como para poder entender a Aristóteles. Lo que uno ve todos los días y observa todos los días, en realidad no lo observa nunca, ¿verdad? El problema de ser costarricense es que todos los días somos costarricenses, una y otra vez de manera repetida, sin parar. Entonces, esa repetición no nos permite pensar sobre eso, ¿verdad? Piensen en, bueno, la gente que es de filo, que ha llevado los cursos de clásica, por ejemplo, recordarán ahí en el primer día con Luis Fallas, ¿verdad? Que no lleva el curso de clásica y lleva su mochila con sueños llena, ¿verdad? Hasta que llegue el primer examen. No, grande, Luis Fallas, referente. Bueno, una de las primeras cosas que uno aprende en filosofía clásica, ¿verdad? Es que para que haya actividad filosófica se ocupa asombro, ¿verdad? Se ocupa entaumas. Si no hay asombro, no hay filosofía. Es de las primeras cosas que uno entiende de la metafísica de Aristóteles, ¿verdad? Pero las cosas que uno hace todos los días no lo asombran a uno. Nunca, ¿verdad? Porque uno las hace todos los días. Solo las cosas extraordinarias lo asombran a uno. Excepto cuando uno es niño, ¿verdad? Cuando uno es niño sí se asombra con cualquier cosa. Pero cuando ya uno es adulto, como son todos ustedes, las cosas que se hacen todos los días no producen asombro. Recuerden, ahora no porque estamos encerrados, pero recuerden como la experiencia de ir a la universidad en el bus, ¿verdad? Es decir, cuando uno va en el bus en la U no va viendo nada, ¿verdad? Es decir, uno va en el bus concentrado pensando, ya voy tarde, no sé qué, ni se fija en el paisaje nunca, ¿verdad? Uno se fija en el paisaje cuando va a otro país o conoce otro lugar y uno dice, qué chido, no sé qué, esta montaña y este lago, pues ahí. Pero el viaje que uno hace todos los días al trabajo no lo asombra, ¿no? Uno ni se fija, ¿verdad? Entonces este es el problema. Hay un problema importante que es las cosas que uno hace todos los días, piensa todos los días, no las ve realmente. Entonces en la medida en la que el curso es sobre lo costarricense, eso es muy difícil porque uno no piensa sobre eso, uno solo es costarricense todos los días, ¿verdad? O sea, no se levanta en la mañana diciendo, ¿será que todavía soy costarricense? No pasa eso, ¿verdad? Entonces, ahí hay una dificultad que vamos a intentar romper con el curso, ¿verdad? De esa como identificación inercial. Luego, el tercer punto es reseñar las características del pensamiento liberal. Esa es la primera forma de pensamiento filosófico que vamos a ver, que ahí vamos a estudiar a Pío Víquez, sobre todo. Ahí hay otra aclaración que habría que hacer, que tal vez ahora no tenga tanto sentido, a lo largo del curso espero que tenga más sentido. Hay un texto de Antonello Gerbi, que a mí me gusta mucho, que se llama El Viejo Nuevo Mundo. Y ahí narra una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, que Buffon, Buffon, que es un filósofo francés, que es digamos, sería como el fundador de la biología moderna, ¿verdad? Como digamos, el tipo que fue el primer zoólogo importante, ¿verdad? Y fue un filósofo que es muy poco conocido, se lee muy poco en la escuela, pero fue muy importante en su época. Y, por ejemplo, fue muy importante para Hegel, ¿verdad? Hegel saca toda su interpretación de la filosofía de la naturaleza, sobre todo leyéndolo a él y a Humboldt. Y Buffon, que era un poco racista, decía, bueno, era bastante racista de hecho, decía que uno de los problemas de América era que había como algo raro en su tierra, porque hacía que hubiera leones calvos en América, ¿verdad? Está en los textos. Y es muy interesante porque, como ustedes sabrán, no existe tal cosa como los leones calvos, pero es porque los leones calvos no eran leones, son
manigordos, que es lo que hay en América, ¿verdad? En América no hay leones, ¿verdad? Lo que hay es otro tipo de felinos. Pero, digamos, el pensamiento botánico europeo de la época dijo, claro, es que en América lo que pasa es que hay leones calvos y hay elefantes enanos, ¿verdad? Y no es eso. No son elefantes enanos, son dantas, que es otra cosa. Es un paquidermo, que no es un elefante. Entonces, con el pensamiento a veces pasa esto. Una de las cosas más difíciles que hay en América Latina es que hay unos términos y unas categorías del pensamiento que son tomadas del pensamiento europeo, que sirven para designar algunos pensamientos y que son como leones calvos, es decir, no calzan con lo que significan esos pensamientos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros toda esta primera generación le decimos los liberales, ¿verdad? Como allá está Pío Víquez, ahí está, ¿cómo se llama? Mauro Fernández, Ricardo Jiménez, ¿verdad? Es como la generación de los liberales. Y bueno, una de las cosas que vamos a intentar ver es que en realidad son muy poco liberales. Es decir, liberal es una forma de hablar, pero no calzan con lo que sería la definición de un liberal. Pero bueno, vamos a ver que en general las definiciones no calzan mucho, ¿verdad? Entonces ahí hay una cosa que vamos a empezar a entender. Vamos a ver los dos corrientes, digamos, relativas a, digamos, a los pensamientos políticos populares, a las formas en las que se fue políticamente pueblo en Costa Rica, que son, vamos a ver dos, el arielismo y el comunismo a la tica, que es como la forma en la que fue interpretado el marxismo en Costa Rica. En el arielismo vamos a ver a Joaquín García Monge, que es como el referente más importante de eso. Y en el comunismo a la tica vamos a ver a Manuel Mora, que es el referente principal, y una figura que está en las dos, que es a Carmen Lira, que fue las dos cosas. En el pensamiento feminista de la sociabilidad costarricense, vamos a ver qué definición hay. Ahí vamos a estudiar a Yolanda Oriamuno. En comprender las posibilidades y los límites de la visión trágica y desencantada del mundo, vamos a estudiar a dos autores, a Mario Sancho y a Maxi Menz. Y ya en nuestro siglo vamos a estudiar, no en nuestro siglo, en la segunda parte del siglo XX, vamos a estudiar a Láscaris, que es como el fundador de la tradición filosófica moderna en Costa Rica y de la institucionalidad filosófica moderna, ¿verdad? Digamos, de la Escuela de Filosofía, la Revista de Filosofía, como ya el aparataje técnico que nosotros tenemos. Y dos autores de fin de siglo que para mí son claves para entender la historia del pensamiento costarricense son Alexander Jiménez, vamos a leer El imposible país de los filósofos, y Jorge Jiménez, que vamos a leer la revista Casandra, ¿verdad? Y ahí vamos a concluir. Entonces, en el contenido está justamente la construcción histórico-social de las ideas de América Latina y Costa Rica, la formación ideológica y la construcción de la nación, literatura, filosofía, periodismo. Esto es otra cosa que es importante para la gente que es de literatura, que oí que había dos que eran de literatura. Esto les va, María Fernández de literatura, les va a facilitar un poco bueno, recordarán nuevamente esa linda, notable experiencia de la primera vez que uno va a filosofía clásica, ¿verdad? Ahí con su mochila llena de sueños. Y uno ¿verdad? Va a leer La República y no sé qué, con Luis. Y lo primero que uno recuerda es que a los poetas los echan de la República, ¿verdad? Uno dice, ajá, bueno, poeta fuera de la República, todo muy bien, a tope con Platón. Pero bueno, vamos a faltarle al respeto un poco a Platón en este curso, pero no le cuenten a Luz Fallas. Mi opinión, y me ha dado resultado siempre que doy cursos sobre historia del pensamiento costarricense
pensamiento político costarricense y pensamiento político latinoamericano, que son como parte de mis especialidades, que en concreto en América Latina hay que hacer, ¿cómo decirlo? Y esto es una idea que también tenía Láscaris, por cierto. De hecho, yo se la leía a Láscaris. Digamos, los textos oficiales, los textos racionales, la historia oficial y la historia racional de América Latina no ayudan mucho a entender América Latina. Es decir, más bien hacen que todo sea más difícil de entender. Entonces, uno tiene que hacer un esfuerzo por cruzar los textos pretendidamente racionales, los textos filosóficos, los textos políticos, con ficciones literarias, ¿verdad? Y muchas veces los textos que tienen pretensión de ficción aclaran muchísimo más la sociabilidad y el pensamiento que los textos pretendidamente racionales. Entonces, parte de los materiales que nosotros vamos a ver son materiales que vienen de la literatura, ¿verdad? Vamos a leer varios, o sea, no vamos a leer solo textos, digamos, propiamente filosóficos en el sentido técnico del término, ¿verdad? Vamos a tomar mano de otros textos que a mí me parece que tienen un contenido filosófico, pero que, digamos, no caerían dentro de la clasificación. Vamos a ver Crónica de Viajeros, vamos a ver una parte pequeña que tiene que ver con Crónica de Viajeros, que es una cosa importante para entender América Latina. Vamos a ver literatura, y vamos a ver poesía también. Y eso creo que nos va a iluminar un poco más de cómo de qué va la cosa. Bueno, sigo. Las características del liberalismo filosófico en Costa Rica, las características del arialismo y del anarquismo costarricense, las características del comunismo a la tica, la visión trágica del mundo, ¿verdad? La memoria y el pensamiento del siglo XXI. La metodología va a ser un curso completamente virtual, con todos los alcances del documento oficial que regula las relaciones de los cursos en entornos virtuales. Vamos a tener clases presenciales por Zoom y los materiales van a quedar guardados en Google Drive y las grabaciones en iBooks, ¿verdad? Que ahí se las voy a subir todas en mediación virtual. Entonces ustedes bajan el enlace y pueden descargar el video si quieren y el audio también, si lo quieren dejar guardado, lo pueden dejar guardado. O sea, van a quedar ahí embebidas en mediación virtual. Y todas las lecturas y actividades van a ser realizadas a través de mediación virtual. ¿Cómo va a ser la evaluación? La evaluación va a tener 3 componentes que van a ser evaluados la 8ª semana de clases, que sería, como tenemos clases 2 días, ¿verdad? Sería el último día de la semana, es decir, los jueves, es el cierre, ¿verdad? Jueves. Sí, ¿verdad? Lunes y jueves. Sí. La 8ª semana hay que entregar una guía dirigida. La 16ª semana, la última semana de clases, una segunda guía dirigida. Y hay una entrega de investigación el 20%. La guía dirigida es un trabajo de preguntas, de cuestionarios que yo se les entrego 2 semanas antes. Pueden ver aquí, digamos. Quinta semana. ¿Verdad? El jueves 17 yo les entregaría la primera guía a ustedes. Tendrían 15 días para hacerlas. Es un trabajo para confirmar que hay una comprensión de los conceptos que estamos viendo a lo largo del curso. Tienen 15 días para hacerlo, que a mí me parece que es un tiempo suficiente para poder realizar el trabajo. Y el trabajo de investigación, eso es porque originalmente en este curso de forma presencial lo que había era una exposición en grupo, pero a mí me parece que lo de la exposición en grupo es medio enredado para ustedes, estando confinados. Entonces, creo que la mejor forma es una investigación
que va a ser una investigación sobre alguno de los autores estudiados en el curso. Que luego les podría pasar ahí los criterios con los que tienen que hacer una investigación, pero es una investigación pensando como si tuvieran que hacer una exposición oral, piensen así, ¿verdad? Y es sobre una lista de 6 autores, puede ser sobre Yolanda Oramuno, sobre Eunice Odio, sobre Max Jiménez, sobre Mario Sancho, Láscaris, Alexander Jiménez o la revista Casandra. Son los autores posibles. Luego se los puedo pasar, como todavía hay tiempo, no tienen que apuntarlo ni nada, pero es sobre ellos. Y eso es la presentación del curso. No sé si hay dudas sobre la evaluación, sobre cómo vamos a funcionar, sobre las reglas del juego. ¿No? Si está todo bien, hagan signo de está todo bien, entendí todo y cierro el contrato. Ella es Alicia, va a ser parte del paisaje en todos estos cursos porque ella vive aquí y la universidad se metió en su casa. Entonces aparece cada algún rato a estar por aquí. Si no tiene tareas y trabajos que hacer. Todo bien, entonces vamos a empezar de una vez entonces con la clase. Bueno, tenemos 5 minutos antes de hacer el primer corte. Entonces, lo primero que vamos a ver, bueno, hay una primera lectura asignada ya de una vez, ¿verdad? Que la pueden hacer, que es la lectura de Aníbal Quijano, ¿verdad? Sobre, que es un texto sobre la construcción del sistema mundo. Y ¿ya terminaste de escribir? No. ¿Ya puedo compartir la pantalla? No. Bueno, entonces dame campo porque tengo que compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar con el asunto de la idea de América, ¿verdad? El texto de Aníbal Quijano, para los que sean, se llama Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. Que es un texto que en sociales se lee mucho y eso, pero a mí me parece importante releerlo como para entender eso. Yo aquí tenía en estos 4 minutos por lo menos un primer ingreso al problema de las ideas de América, porque bueno, lo primero que tendríamos que ver es bueno, Costa Rica, que es Costa Rica, ¿verdad? Pero Costa Rica es el subproducto de 3 fracasos históricos como proyecto, ¿verdad? Uno es la monarquía universal española, es el primer fracaso, ¿verdad? Luego, y el segundo es la Federación Centroamericana, ¿verdad? La idea de América Latina como un proyecto unitario nacional, ¿verdad? Y del desmembramiento tanto del Imperio Colonial Español como de las repúblicas federales centroamericanas surge una cosa que se llama Costa Rica, ¿verdad? Entonces hay que un poco entender eso antes de empezar esto. Entonces aquí era la primera cosa que yo quería que viéramos. Vamos a empezar desde muy atrás, vamos a empezar desde el siglo VII, pero vamos a llegar a nuestro tiempo. No se desesperen, el profe tiene un punto. Esto que tienen aquí ustedes, y esto es muy importante, y esto creo que es lo primero que yo quería que se fijaran, que es
América Latina no siempre ha existido, ¿verdad? Si el curso tratara sobre cuáles eran las opiniones de Platón y Aristóteles sobre América Latina, entonces la respuesta sería una respuesta muy fácil porque sería no había ninguna. Ya, tienen un 100. Entonces, en todo el pensamiento clásico y en todo el pensamiento medieval no hay América Latina, no hay América del todo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que había antes? Y esto es lo más importante. Vamos a ver cómo opera esto. Y el surgimiento de cómo se va forjando América Latina tiene una fuente, tiene una historia muy interesante, pero que tiene como primer paso, digamos, una cosa que tiene que ver con un género que ya desapareció, un género del pensamiento y del conocimiento que ya desapareció, ya no existe, que es la geografía fantástica, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese género ya desapareció. Y el otro gran género que ayudó mucho a construir la idea de América es otro género que desapareció, que es la crónica de viajeros, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos ninguna de esas dos formas, no hay geografía fantástica, no hay crónica de viajeros. Nosotros tenemos geografía científica, ¿verdad? Que es lo que se estudia en geografía. Y tenemos literatura, si uno quiere estudiar, si uno quiere inventar, digamos, reinos fantásticos, así como Westeros, ¿verdad? O como Narnia, o como cualquiera de esas cosas, uno estudia literatura, o cine, o sea, ¿verdad? Pero no estudia geografía. Y las crónicas de viajeros, pues ya no hay, lo que uno tiene es como Destinos TV y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? Anthony Bourdain recorriendo el mundo y ese tipo de vainas. Pero no hay crónica de viajeros, porque ya el mundo no hay donde viajar. Ya todo hasta el interior y hasta el exterior del mundo ya lo conocemos. Entonces, eso desapareció, pero esos géneros fueron muy importantes. Y esto que ustedes ven aquí, ¿qué es? Esto es lo que se llama el mapa de T en O. Esto que está aquí a la izquierda. Es un mapa. El mapa que ustedes están viendo es un mapa de un libro de 1472, es decir, 20 años antes de que Colón llegue a América, ¿verdad? Ya de antes había un proceso que estaba asociado a que tres grandes imperios, el español, el portugués y el italiano, habían impulsado un proyecto de circunnavegación del globo, ¿verdad? Producto de la imposibilidad de llegar hasta la India y China por el tapón que representaba el imperio turco, ¿verdad? Por el imperio árabe, el califato de Arabia. Pero digamos, y esto que está aquí es un libro de 1472, pero el dibujo aparece en las etimologías de Isidoro de Sevilla, que para los que hayan llevado ya medieval es un medievalista importante, ¿verdad? Uno de los más importantes. América, continente americano, es descubierto en un proceso, justo en el proceso, algunos autores lo consideran el proceso, de hecho, que constituye la modernidad, ¿verdad? Es decir, convencionalmente hay toda una discusión entre nosotros de cuándo empieza y cuándo, entre nosotros quiere decir la gente de Filo, cuándo empieza la modernidad, ¿verdad? Algunos dicen fue con el Renacimiento, otros dicen fue con la Reforma Luterana, ¿verdad? Autores como Dussel y como Miolo y como Quijano sostienen que fue con el descubrimiento y la conquista de América, ¿verdad? Pero todos esos procesos son como muy cercanos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, probablemente fue un movimiento combinado de todas esas cosas, pero ese proceso se da cuando los seres humanos todavía preservan la mentalidad medieval, y esto es muy importante,
¿verdad? Aunque el origen de América probablemente dio el surgimiento a la modernidad, la mentalidad con la que es descubierta y la mentalidad con la que es conquistada y la mentalidad con la que es diseñada es una mentalidad medieval, ¿verdad? ¿Y qué significa una mentalidad medieval? Para la gente que es nueva, no lo sabrán hasta que regresemos de la pausa, porque son 9:53. Entonces, vamos a hacer esto. Son las 9:53, les voy a dar 10 minutos de descanso, es decir, a las 10:03 voy a parar la grabación, voy a parar mi video y a las 10:03 vuelvo a conectar, y se vuelven a conectar y volvemos a la segunda parte de la clase, ¿verdad? Entonces, voy a poner... Bueno, regresamos a la clase. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que está hecho con una mentalidad medieval, ¿verdad? La idea, este mapa, que es muy interesante para entender la historia del pensamiento, como ejemplo, tiene, primero se los explico, luego les explico por qué es que tiene que ser así. Tiene 3 continentes, lo ven, ¿verdad? Es Asia, Europa y África, hay 3 continentes, ¿verdad? ¿Y por qué son 3 continentes? Porque 3 son las divinas personas, ¿verdad? Porque Dios es 3 y 1 simultáneamente. Y además porque en la Biblia, después ¿cómo se llama? Del diluvio, lo que dice es que los hijos de Noé poblaron el mundo, repoblaron el mundo, 1 en cada continente. Sem, Asia, Cam, África y Jafet, Europa. Entonces, la mentalidad medieval es una mentalidad literalista, donde el criterio de la verdad es el libro. El libro quiere decir la Biblia, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese criterio de verdad ya. Entonces, desde el punto de vista de nuestra mentalidad, es medio raro que nos expliquen ese tipo de cosas, pero esto es de lo que trata un poco el curso, ¿verdad? El criterio de verdad en el mundo medieval es que la verdad está en el libro. Y ese libro es la Biblia, porque es la palabra revelada. Y por lo tanto, ese libro que es verdadero, porque está escrito por Dios, tiene que estar en alguna parte del mundo, lo que dice, ¿verdad? Y el mundo tiene que calzar con el libro. Entonces, el descubrimiento de América choca o es el surgimiento entre 2 grandes procesos. Uno, un proceso científico, que es el descubrimiento de nuevos continentes, la circunnavegación del globo, el desarrollo de nuevos instrumentos y nuevas herramientas de medición y de navegación, y la mentalidad literalista del medievo, ¿verdad? Esas 2 cosas están mezcladas en la construcción de la idea de América. Y eso se ve sobre todo en los mapas, ¿verdad? Y en este género que le llamaremos la geografía fantástica, ¿verdad? Esto que ustedes ven aquí, que no se ve muy bien, pero luego cuando lo descarguen, tal vez lo pueden ver con más detalle. No sé si lo logran ver bien. Esto es Europa, ¿verdad? Claramente, aquí está España, aquí está Italia, luego lo pueden ubicar. Esto es Persia Menor, esto es el norte de África, ¿verdad? Este mapa fue el mejor mapa que produjo el medievo, un mapa de 1375. Los mejores creadores de mapas eran los barceloneses, los catalanes, ¿verdad? Pero en ese momento España era parte algún pedazo era parte y otra parte de una gran influencia del Imperio Árabe, ¿verdad? Que estaba dominado, digamos, los españoles, los reyes católicos vencen a los árabes hasta como un siglo después, ¿verdad? Con una cosa que se llama la Reconquista. Entonces este cartógrafo
que es Kerkes, hizo este mapa, que se llama el mapa de Kerkes, que esto no está claro, pero parece que Colón lo conocía, ¿verdad? Pero sí está claro que la mayoría de almirantes más o menos competentes que existían en ese periodo, portugueses, genoveses, españoles, conocían el mapa, ¿verdad? Tenía como 100 años y no, obviamente no existía tanto acceso a la información como en nuestra época, pero parece que Colón lo conocía. Por lo menos los mejores almirantes del mundo a finales del siglo XV lo conocían. Y este mapa, que es uno de los mejores ejemplos para entender esta idea de la geografía fantástica, era un mapa del mundo, era la imagen de todo el mundo y de todas las regiones que hay en la Tierra y los diferentes pueblos que la habitan, ¿verdad? Es conocido como el Atlas catalán y es un atlas que combina la cosmografía, la astrología, la geografía y toda la fantasía del imaginario viajero de la época, ¿verdad? Entonces, en el mapa no solo tenía que estar la geografía de las cosas, como en nuestros mapas, sino que tenía que estar las cosas que Marco Polo dijo que había visto, las cosas que Juan de Meldeville habían dicho que había visto, las cosas que están en la Biblia que se supone que están en el fin del mundo, ¿verdad? Y todo eso está ahí en el mapa, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Esta parte, no sé si la ven, esta es la parte... Este es el mapa. Vamos a ver un destacado de la parte de aquí de abajito, de la parte inferior a la derecha, ¿verdad? Del costado inferior a la derecha. Que hay como un rey aquí. Vamos a ver una parte. Esto que está aquí. ¿Qué es esto? Esto es el reino de Gog y Magog. ¿Por qué está en el mapa el reino de Gog y Magog? Porque en la Biblia dice que eso es lo que está en el fin del mundo, ¿verdad? El fin del mundo es un lugar físico en la Biblia. Y el mundo termina en algún lado. Y después de eso está el infierno. Y si la Biblia dice eso, eso tiene que estar en el mapa, en alguna parte, ¿verdad? Y ese reino está más allá del último extremo conocido de la Tierra, que es Catayo, que es lo que hoy es China, ¿verdad? Que es hasta donde llega Marco Polo. Y justamente se supone que en este lugar, después de Catayo, hay islas multicolores que Jean de Mandeville, que es otro de los grandes libros de viajeros, ¿verdad? De la época, con la que se educaban todos estos navegantes, señala que son islas multicolores, que son más de 5.000 islas, ¿verdad? Y la isla más grande es la isla de Tropobana, que es el actual Ceilán, pero se supone que hay un montón de islas después de eso. Y fíjense la descripción que hace. Dice de esta isla: es espléndida y rebosante de fertilidad, en la que cada año 2 veranos y 2 inviernos, por lo que 2 veces se recogen las mías, y los prados y jardines permanecen siempre floridos. Y hay además en estas islas enormes montañas de oro guardadas por hormigas gigantes. La descripción del libro de Jean de Meundeville, ¿verdad? Entonces, en el imaginario de la época, se suponía que había islas en el confín del mundo, después de China, que tenían como características, uno, que había 2 veranos y 2 inviernos, ¿verdad? Solo había 2 estaciones. Y hay montañas de oro en alguna parte. Entonces, toda esta imaginación fantástica, todas estas islas maravillosas que la mentalidad medieval se creó y que hoy sabemos que no existen, básicamente, en ese periodo se creía firmemente en su existencia, ¿verdad? Tenían que estar en alguna parte. ¿Por qué? Porque Marco Polo dijo que estaban ahí, porque Jean de Mandeville dijo que estaban ahí y porque la Biblia dice que estaban ahí. Entonces tienen que estar ahí. Y la circunnavegación del globo se hace cargada con esta imaginación fantástica, ¿verdad? Y los mapas y los diseños de los mapas se hacen confiando, digamos, o poniendo ahí depositando ahí todo este imaginario fantástico, que a veces era un imaginario utópico, ¿verdad? De islas siempre fértiles, de islas donde no había
sequías y no había hambre, ¿verdad? Y la naturaleza era tan prodigiosa que siempre producía frutas y alimentos sin importar nada, ¿verdad? Donde hay montañas de oro, o también depositando los miedos de la época, ¿verdad? Vamos a ver eso. Aquí, por ejemplo, y vean que esto es 1375, pero ya entrada la modernidad, ese tipo de mezcla entre, por un lado, la mentalidad científica moderna y la mentalidad fantástica heredada del medievo no desaparece tan rápido, eso tarda un rato largo en desaparecer, ¿verdad? Vean, por ejemplo, esto. Hay una leyenda medieval que se supone que hay porque digamos, el cristianismo siempre ha tenido pretensiones de ser un reino universal, ¿verdad? Es decir, las pretensiones de los reyes católicos, ¿verdad? Eran instaurar una monarquía universal. Una cosa rara que tiene el cristianismo, no es rara porque para nosotros no es rara, porque hemos sido educados en la fe católica, pero si usted toma distancia de la fe en la que ha sido educado, una cosa curiosa, digamos, que le dio mucha fuerza al cristianismo, es que tenía una pretensión de ser una religión universal, ¿verdad? Eso no es tan normal en las religiones. La inmensa mayoría de religiones no tenían pretensiones universalistas, siempre tuvieron pretensiones comunitarias, locales, ¿verdad? Y cuando la cristiandad queda cortada, queda dividida por el ascenso del imperio árabe, se construye una leyenda que más allá de los dominios del mundo árabe hay un imperio cristiano, que es el imperio donde reina el preste Juan, que es el último rescoldo de la cristiandad, y está más allá de los dominios de los turcos, digamos, para usar el lenguaje de la época, ¿verdad? Es un supuesto rey sacerdote que gobierna en un gobierno cristiano más allá del Islam, y que además ese lugar donde gobierna es muy parecido al paraíso bíblico, ¿verdad? Es un paraíso terrenal, repleto de riquezas, de animales exóticos, de vegetación lujuriosa, habitado por los hombres más hermosos de la tierra. Bueno, porque esta es otra cosa importante del literalismo medieval. Si ustedes han leído alguna vez el libro, el Edén es un lugar físico, ¿verdad? Es decir, está ubicado entre el Tigris y el Éufrates. Es decir, el paraíso no es, inclusive para la gente que tiene hoy valores, digamos, como espirituales, por decirlo de alguna forma, en general el paraíso se consigue como un lugar espiritual, ¿verdad? No como una localización geográfica. En el medievo, el paraíso es un lugar geográfico, o sea, está en alguna parte física, ¿verdad? Y por lo tanto siempre se estuvo buscando esos lugares fantásticos. Una cosa que ustedes conocerán, porque eso es muy normal en la literatura, en las canciones, en los boleros, en la pintura, en la cultura popular latinoamericana, es asociar a América Latina con los valores que se asocian con el paraíso terrenal, ¿verdad? La fertilidad permanente, la riqueza que emana, ¿no? Siempre fértil, el oro que brota de cualquier lado, la posibilidad de la riqueza sin ningún esfuerzo, ¿verdad? Ese tipo de imágenes paradisíacas luego fueron trasplantadas a América Latina, ¿verdad? Pero para eso hay una historia larga todavía. Aquí lo que ustedes ven, y esto es lo que me interesaba, esta es una descripción del imperio del preste Juan, ¿verdad? Y este mapa que ustedes ven aquí que es un mapa que se le diseñó a la reina de Inglaterra, a María I de Inglaterra en 1558, y en el mapa que se le diseña a la reina, ¿verdad? Que es la que está al frente del proceso de expansión del imperio colonial inglés en ese periodo, ¿verdad? 1558. Ese reino existe en ese mapa, ¿verdad? Es decir, estamos aquí a caballo entre las pretensiones imperiales europeas, ¿verdad? El descubrimiento de nuevos lugares geográficos y fantasías, ¿verdad? Fantasías sin más, ¿verdad? Que aparecen localizadas, digamos, o hay una pretensión de esa búsqueda de encontrar esas fantasías en algún lugar de la Tierra. En este caso,
el imperio del Preste Juan está ubicado en donde está ahora Etiopía, ¿verdad? Abisinia, que es la actual Etiopía, ¿verdad? Entonces, en este periodo se creía firmemente que todas esas cosas tenían que estar en algún lado, ¿verdad? Esto ya va a ser más clave para ustedes, que es, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se descubre de América? Lo primero que se descubre de América son las Antillas, ¿verdad? Cuba, Haití, República Dominicana, Bahamas, Barbados, ¿verdad? Son los primeros lugares a donde se llega. ¿Y por qué Antillia? ¿Por qué Antilla? Porque Antillia es una de esas islas místicas que se suponía que existían en alguna parte después de Tropobana, ¿verdad? Que está en algún lugar del Océano Atlántico, ¿verdad? Ha tenido otros nombres en otras tradiciones, ¿verdad? La isla de las 7 ciudades o la isla de San Brandán, según los italianos, pero se supone que es una isla que está en algún lugar en el Atlántico, ¿verdad? Este mapa, que es el planiferio de Rush, de 1533, ubica ahí a Groenlandia y a Terranova, que son lugares que todavía existen, Cuba y las Antillas, ¿verdad? Y el nombre es bastante incierto. ¿De dónde viene esa idea? Algunos sostienen que es una idea que viene de la lectura de Platón, ¿verdad? Porque en Platón, ustedes recordarán que en el Timeo Platón habla de una cosa llamada la Atlántida, que es como una ciudad que se hundió en el Atlántico, ¿verdad? Pero también algunos sostienen que lo que quiere decir es la anteínsula, es decir, la isla que está antes de llegar a Zipango, antes de llegar a China, usted se va a topar con Antillia, ¿verdad? Y para algunos, en realidad, es la isla del dragón, según los árabes, ¿verdad? Entonces, cuando los españoles llegan a las Antillas, ya antes habían descubierto Cabo Verde, habían descubierto las Azores, habían descubierto Tenerife, y entonces las Antillas tenían que estar antes de llegar a Zipango, ¿verdad? Porque todo el proyecto español era lograr llegar a China por el otro lado, ¿verdad? Cruzando el mar hacia el otro lado, ¿verdad? Y fíjense, y esta es la otra cosa, estas son lo que tienen aquí, son textos de 1492, del 4 de noviembre de 1492 y del 26 de noviembre de 1492, que es la primera descripción que tenemos sobre América. Y son las descripciones que hace Colón sobre América, ¿verdad? Este es el diario de Colón, ¿verdad? Entonces, el primer registro que tenemos de una mentalidad europea que llega a América y describe cómo es que es América, qué es lo que tiene. Y vamos a ver qué, y por qué uno dice, pero ¿por qué el profesor está hablando de historia del pensamiento costarricense y empieza desde Colón? Porque muchos de los temas que están en Colón luego aparecen en las formas en las que se identifica las identidades nacionales en América Latina. Van a ver que esos temas se repiten a cada rato, un montón. Por ejemplo, para poner un ejemplo que les es muy familiar a ustedes ahora, que es cómo es la representación de Costa Rica en la propaganda del Ministerio de Turismo costarricense, por ejemplo. La representación es un lugar siempre verde, siempre fértil, ¿verdad? De animales exuberantes y desconocidos, de frutas extrañas que salen en todo lado, ¿verdad? De monos que caminan por la acera, ¿verdad? Ese tipo de idea de paraíso natural, ¿verdad? Que es como es vendido Costa Rica en los mercados de turismo masivo, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Se le ocurrió a la señora Ravelo un día por la mañana en el departamento de propaganda del Ministerio de Turismo. Eso no se les ocurrió a ellos, eso son años de construir esas imágenes sobre América Latina, ¿verdad? Y aquí ustedes van a ver algunas de esas, por cierto. La primera descripción, el primer encuentro de Colón, ¿verdad? Que es al llegar a lo que hoy es Cuba, ¿verdad?
lo primero que se da cuenta es esto, es mostróle oro y perlas, y respondieron, esto está en español antiguo, entonces hago traducción al español moderno, por si acaso. Y respondieron ciertos viejos que era un lugar que se llamaba el Bohío, y había infinito de eso, de oro y de perlas. La primera cosa, ¿verdad? Que es, ¿cómo es América? Es un lugar donde el oro y las perlas abundan, donde la riqueza abunda, ¿verdad? Y esa imagen se mantiene. Esto, lo del oro y las perlas, eso tal vez luego se los puedo explicar, pero bueno, en ese periodo se creía que la riqueza estaba asociada a los metales preciosos. Bueno, no es como nosotros tenemos como otra mentalidad económica, pero en ese periodo eso era lo que se creía. Como que la riqueza estaba en eso. Y lo traían en el cuello y en las orejas, en los brazos, ¿verdad? Y además Colón entendió, que lejos de ahí, y vean la primera descripción que se hace, había hombres de un ojo y otros con hocico de perro que se comían a los hombres, y que tomado uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura, lo capaban. Y dice el almirante, esa gente, y dice más el almirante, esta gente, la otra gente, es muy mansa y muy temerosa, desnuda, como tengo dicho, sin armas y sin ley, ¿verdad? Entonces, en la primera descripción que tenemos de América Latina encontramos muchos de los motivos fundamentales que todavía hasta nuestros días son los motivos de identificación inercial de América Latina. Uno, la riqueza sin fin, ¿verdad? El oro y las perlas tirados en la calle y la gente no sabe ni cómo usar esa riqueza, ¿verdad? La mal usa porque se la cuelgan en el cuello como si fueran aretes, ¿verdad? Y no saben que eso es riqueza. Esa temática es la temática del cómics moderna, ¿verdad? América Latina es lo que es porque no sabe usar su riqueza, ¿verdad? Es Elon Musk diciendo, no, los bolivianos no saben cómo usar el litio, no saben que están sentados en montañas de riqueza, entonces mejor organizamos un golpe de estado para que se use esa riqueza, ¿no? En bien de la humanidad. Y la otra cosa que aparece es la monstruosidad. Fíjense que aparecen dos tipos humanos de entrada. Uno, que son estos hombres con un solo ojo, con hocicos de perro, que comen hombres, que degüellan gente, que beben sangre, que capan, ¿verdad? Y otros hombres que son gente muy mansa y muy temerosa, que están desnudos, que son hombres sin armas y sin ley. Dos personajes que aparecen ahí de entrada, ¿verdad? Que en la historia de Cuba van a ser los caribes y los taínos, ¿verdad? Los taínos van a ser la representación de esta gente mansa, temerosa, desnuda, sin armas y sin ley, que luego va a desarrollar hacia la idea como el buen salvaje, que es como representa los pueblos originarios en la propaganda del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Como una fuerza natural, colorida, sin ley, sin armas, sin civilización, parte del paisaje, más o menos parecidos a los manigordos, ese tipo de propaganda. Y la otra propaganda, que es la propaganda cuando los pueblos originarios se organizan y luchan, que aparecen como gente dispuesta a beber sangre, a degollar gente, ¿verdad? Monstruos con hocicos de perro, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Fíjense que desde muy entrada, muy importante, va a aparecer dos polarizaciones ideológicas, el buen salvaje y el monstruo, ¿verdad? Y esas imágenes se van a mantener hasta nuestros días. Se van a mantener hasta nuestros días. Y aquí, en la descripción de Colón, ¿verdad? Bueno, ahí luego pueden leer esto. También se hace descripción, no tenían sino un ojo y creía el almirante que mentían y sentía el almirante que debían ser del señorío del Gran Khan que los captivaba. ¿Verdad? Entonces ahí Colón lo que dice es, bueno, yo no estoy muy seguro si eso es verdad o no, pero parece que sí es verdad, pero yo creo que en realidad lo que pasa es que lo que le tienen miedo es al Gran Khan, al rey de China, que los captura, ¿verdad? Pero bueno, puede ser. ¿De dónde viene? Vean qué interesante, pero es la primera descripción de Colón.
Y ese diario lo leen los reyes luego. Y la descripción de Colón lo que dice es, ahí donde llegamos hay gente que tiene un solo ojo y tiene cabeza de perro. ¿Verdad? Esa es la descripción que hace. Este es Marco Polo, siglo XIII, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Colón? Nada más Colón está reproduciendo ya una imaginación medieval muy instaurada de las tres grandes fuentes de las que abrevó Colón. Uno, el viaje de las maravillas de Mendeville. Dos, los viajes de Marco Polo. Tres, el Portulano de Querques, los mapas, la cartografía geográfica catalana, ¿verdad? Y en el medioevo, absolutamente todo el mundo consideraba que existían sinocéfalos, es decir, hombres con cara de perro, ¿verdad? Y Marco Polo los narra en la India, en la isla de Andaman, ¿verdad? Y aquí está ilustrado, pero también ¿cómo se llama? Hasta bastante entrado el siglo XVI inclusive, se sigue hablando de la existencia de sinocéfalos, es decir, de hombres con cabeza de perro, ¿verdad? Esto que está aquí es un grabado de Sainte-Madeleine de Vézelay, que es una iglesia en Francia. Este otro que está aquí es un híbrido, que es un libro que se llama Monstrorum Historia, de Ulises Aldrovandi. Es un libro del siglo XVI. Y esto es un pergamino del siglo XI, ¿verdad? Entonces, todavía hasta el siglo XVI, la gente más inteligente, más culta, más estudiada de toda Europa estaba segura de que existían hombres con cabeza de perro en alguna parte de los nuevos territorios coloniales, ¿verdad? Fíjense que ya aquí, esto que ustedes están viendo, este es un mapa de América, esto es Brasil, ¿verdad? Y es el mapa de la Guyana y de Brasil, ¿verdad? Y el dibujante de este mapa es un señor del que luego hablaremos más, que es un señor muy interesante, que se llama Theodore de Braille. ¿Y por qué Theodore de Braille es importante en todo esto? Porque las imágenes que nosotros tenemos sobre lo que los latinoamericanos son imágenes que hizo este señor, Theodore de Braille. O sea, cuando ustedes ven cualquier libro, si quieren pueden hacer el ejercicio. En los libros de secundaria, cuando uno estudió la conquista y la colonia en el secundario o en primaria, hay las escenas que aparecen de la conquista y de la colonia, muy probablemente son escenas, si son dibujos de Theodore de Braille, que son los más famosos, ¿verdad? De cómo fue la conquista y cómo fue la colonia española. Theodore de Braille no es un español, es un holandés. Y esto es muy interesante, muy importante. Jamás puso un pie en América. Todos los dibujos que hay sobre cómo es América los hizo alguien que jamás puso un pie en América. Nunca. Lo que hizo fue ilustrar lo que contaban los cronistas de viajes sobre América. Eso es muy interesante, ¿verdad? Es decir, las principales imágenes que se dibujaron sobre cómo era América en ese periodo son de alguien que hizo un dibujo de oídas, ¿verdad? Literalmente que dibujó un chisme. Y eso es muy interesante porque entonces, digamos, hubo una deformación, una caricaturización, una construcción estereotipada desde muy temprano en la construcción de lo que América es, donde se mezclaban, por un lado, los valores, los deseos más utópicos del mundo medieval, digamos, los deseos de lugares primitivos, pacíficos, sin violencia, sin armas, sin ley, ¿verdad? O sea, calzando con la idea de la Edad Dorada, que está en Platón, que está en Ovidio, que está, ¿no?, con la idea del paraíso terrenal de la Biblia, y lugares de cosas monstruosas, ¿verdad? Por ejemplo, en este mapa vean que se va a mezclar cosas que sí existen, como esto que es una danta, que está aquí en la parte a la derecha, ¿verdad? Hay un león, que no existen leones, pero bueno, hay un león ahí, hay un ciervo, y aquí hay una amazona, y aquí hay un eguaipinoma, que es otro de esos monstruos medievales, ¿verdad? Que es un hombre sin cabeza con la cara en el pecho, es un eguaipinoma,
¿Ves? Está aquí en la parte izquierda, a la derecha. Vamos a ver más que aparece otra. Esto para que vean, esto es muy interesante porque, bueno, ya va a haber una cosa que desde muy temprano va a ser un signo de la distinción colonial, que es los europeos están vestidos y los no europeos no están vestidos. O sea, como que la desnudez es una de las características que se va a asociar desde muy temprano a lo americano, ¿verdad? El andar desnudo. Y este a mí me parece muy interesante porque este grabado es un grabado de Ulcius y es la portada de la transcripción de los viajes de Sir Walter Raleigh, 1605. Ya es la temprana modernidad, ¿verdad? Walter Raleigh, por si no lo ubican, es como el Colón de Estados Unidos, es decir, es el primer descubridor y conquistador de la costa de lo que hoy es Estados Unidos, ¿verdad? Él es un pirata inglés, ¿verdad? Que luego se transformó en señor y esto, pero es un pirata. Y fíjense que aquí aparecen Amazonas también, y aquí, esto que ven aquí es un Ewaipinoma, que es obviamente un monstruo, ¿verdad? Entonces, la primera construcción de América aparece tensada entre el paraíso terrenal y el lugar de los monstruos. Y esa tensión va a ser la construcción con la que se va a dar forma a las primeras identificaciones sobre lo que lo americano es, ¿verdad? Esas tensiones no desaparecen hasta nuestros días, ¿verdad? La representación de América Latina como un lugar brutal y bestial, ¿verdad? Donde, por ejemplo, juega un lugar muy importante las dictaduras latinoamericanas, las pandillas latinoamericanas, el narcotráfico latinoamericano, ¿verdad? Como un lugar de gente brutal, salvaje, monstruosa, ¿verdad? Es todo un modelo de representación, ¿verdad? Y la otra es la representación del buen salvaje, ¿verdad? La representación de un lugar casi natural, donde casi no hay civilización, donde la gente anda desnuda, en un estado como de naturaleza, ¿verdad? O casi de naturaleza, sin armas, sin ley, sin violencia, ¿verdad? Esas dos tensiones fueron las fundamentales con las que se construyó lo americano, con la idea de lo que América es, ¿verdad? Por eso, desde muy temprano, la historia de la filosofía moderna va a identificar lo americano no con la civilización y con la historia, sino con el futuro o con la naturaleza, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca como ese lugar en la historia del pensamiento. El tercer componente, este es un componente clave que ocupo que se entienda, es el componente de lo que se llama la leyenda negra española, que es lo próximo que vamos a ver, ¿verdad? La leyenda negra española tiene que ver con una serie de identificaciones. Bueno, aquí viene la definición. Abarca en su más cabal amplitud, es decir, con sus formas típicas de juicio sobre la crueldad, el oscurantismo y la tiranía política. A la crueldad se le ha querido ver en los procedimientos que se echaron a mano para implantar la fe en América o defenderla en Flandes, el oscurantismo en la presunta obstrucción opuesta por España a todo progreso espiritual y a cualquier actividad de la inteligencia, y a la tiranía en las restricciones que se había ahogado a la vida libre de los españoles nacidos en el Nuevo Mundo y quienes parecería que se hubiesen querido esclavizar, ¿verdad? Esto es lo siguiente, a ver, América es, digamos, descubierta, por decirlo de alguna forma, con el proceso de arranque de circunnavegación del globo europeo, ¿verdad? Obviamente todos ya sabemos, existen pueblos, existen imperios antes de que llegue a Europa, pero esos imperios son derrotados, ¿verdad? Son colonizados, en algunos casos son exterminados, en otros casos hay un pacto entre los imperios, las viejas clases dominantes, digamos, imperiales y las nuevas clases imperiales, y surgen nuevos países, ¿verdad? Que es el caso mexicano y el caso peruano.
y otros desaparecen, ¿verdad? Como los taínos en Cuba. Pero, descubierto América, hay un detalle que es muy importante, que nosotros normalmente lo olvidamos, que es el dominio mayoritario del Imperio Español sobre América fue un proceso que duró casi 2 siglos y que nunca estuvo muy consolidado del todo, ¿verdad? Entonces, América fue terreno de disputa de 6 nuevos imperios que disputaron el dominio del nuevo continente con todo lo que tenían, con todos los recursos que tenían, los recursos militares, los recursos navieros, los recursos ideológicos, ¿verdad? Y a partir de ahí surgen lo que Mignolo, Quijano, Russell hablan, digamos, de los lenguajes imperiales, ¿verdad? Es decir, América es disputada por 6 grandes imperios: el Imperio Español, el Imperio Portugués, el Imperio Holandés, el Imperio Francés, el Imperio Inglés y en menor medida, pero también intentaron hacer la fuerza, el Imperio Alemán y el Imperio Danés, ¿verdad? Que llegaron hasta aquí. Pero, digamos claramente, los españoles, bueno, primero llegaron primero y se avivaron además, y se quedaron con la mayor parte, ¿verdad? Pero esa disputa nunca se dio, ¿verdad? Y además era una disputa en todo el mundo, ¿verdad? Es decir, España tuvo más colonias en América, pero los ingleses y los franceses tenían más colonias en África y en Asia, ¿verdad? Entonces, digamos, esa disputa se llevó a todas partes de la Tierra, ver quién se quedaba con qué. La historia de cada uno de los países está muy marcada por esa historia de las batallas de estos 6 imperios, que son el centro del sistema mundo contemporáneo. Y lo que sucede, este es el punto, que es los países latinoamericanos somos subproducto de la decadencia del Imperio Español, ¿verdad? Es decir, España tiene un periodo que por cierto, se estudia poco en la historia del pensamiento, pero hay un momento en el que es el centro, literalmente, del sistema mundo, ¿verdad? Es decir, que tiene a los mejores intelectuales, ¿verdad? Que es el periodo de Bartolomé de las Casas, de Ginés de Sepúlveda, de Francisco Suárez, ¿verdad? Son el centro comercial, imperial, militar, intelectual, digamos, del mundo, literalmente, ¿verdad? Que es esta idea que el gobierno que más representa eso es Fernando IV, el rey planeta, ¿verdad? Y la cosa se empieza a poner complicada para ellos cuando pierden la guerra en Flandes. Y ahí hay a los que les gusta la literatura, hay una novela que a mí me gusta mucho, que es, porque fue como entendí la vara, que es Las aventuras del Capitán Alatriste, de Reverter, ¿verdad? Que Reverter es un poco pesado, así como cae mal, pero la novela es muy buena. Que es la historia de un mercenario, digamos, que combatió en las guerras de Flandes. Y ahí, como los españoles pierden la guerra y los tercios reales son derrotados, aparece un proceso largo de decadencia del Imperio Español, pero que duró mucho tiempo, o sea, no fue un periodo rápido. Y en medio de eso, los otros imperios, el holandés, el inglés, el francés, sobre todo esos 3, fueron construyendo una cosa que se llamó la leyenda negra española, que no es una simpatía con los pueblos coloniales, porque cada uno de ellos tuvo sus propios pueblos coloniales, y cada uno de esos imperios fue terriblemente brutal, con
los países que dominó imperialmente, ¿verdad? Pero se fue construyendo la idea, digamos, es una, ¿cómo decirlo? Para decirlo moderno, es una ideología de underdog, digamos ahora, ¿saben qué es un underdog, verdad? Es en inglés, que es como el que corre detrás, ¿verdad? Ese es el underdog. Y justamente, digamos, es una ideología que construyen los imperios que no tienen tanta fuerza ni tanto poder como los españoles. Digamos, es una ideología como para desgastar al imperio español, ¿verdad? Y para justificar la superioridad de la dominación francesa, de la dominación inglesa o de la dominación holandesa sobre otros territorios coloniales, ¿verdad? Que en el caso de América fue muy importante porque, bueno, los franceses y los ingleses siempre mantuvieron una presencia muy grande en el Caribe. ¿Verdad? Es decir, ustedes saben que mucho del Caribe es anglófono y francófono todavía, ¿verdad? El sur de Estados Unidos también es francófono. Y anglófono, eso eran parte de los dominios españoles durante mucho tiempo. Esa disputa nunca se acabó. Y entonces lo que surgió fue justamente la idea de la leyenda negra española, que fue la construcción de España como un imperio brutal, violento, antidemocrático, oscurantista, hiperreligioso y opuesto a cualquier forma de progreso espiritual de los seres humanos. Esa descripción es bastante precisa de lo que fue el imperio colonial español, pero es que todos los imperios eran así, ¿verdad? La gracia de la leyenda negra española es que se construyó que solo el imperio español era así. Este es el punto, ¿verdad? A diferencia de los franceses o los ingleses, que se supone eran más tolerantes, más civilizados, más ilustrados, ¿verdad? Esa es la idea. Y esa idea venció, ¿verdad? Entonces, la idea de la leyenda negra española fue vencedora, pues de hecho nosotros asociamos todavía mucho o sea, van a ver que esos valores son fácilmente reconocibles y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el profesor está hablando de las disputas imperiales del siglo XVII? Este es el punto, apúntelo, esta es la parte importante, que es los valores, digamos, las identificaciones inerciales de la leyenda negra española fueron trasladadas de España hacia América Latina. Este es el punto. O sea, los valores que los imperios franceses, ingleses y holandeses construyeron para luchar ideológicamente contra el imperio español, ¿verdad? Y la presentación de los españoles como violentos, hiperreligiosos, opuestos a cualquier tipo de progreso material, perezosos. Esas identificaciones fueron trasladadas a las colonias españolas, ¿verdad? Fueron trasladadas como valores de lo latinoamericano, ¿verdad? Es decir, a nosotros nos cayó esa herencia, pues, ¿verdad? Y entonces ustedes van a ver que muchos de los temas de la leyenda negra española están en los temas de América Latina, ¿verdad? Pues, digamos, fue una herencia que nos quedó ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver como en el tiempo que nos queda, en los 5 minutos, como más ejemplos de cómo fue construida esta leyenda negra, ¿verdad? Y cómo fue un articulado. Bueno, esto es otra idea de la leyenda negra, ¿verdad? La premisa básica es que los españoles se han mostrado históricamente, es decir, no ahora, sino de siempre. Esto es igual que los latinoamericanos. Como excepcionalmente crueles, ¿verdad? Que esto es una idea que todavía se nos endirga a los latinoamericanos, que somos gente cruel, intolerantes también, tiránicos también, ¿verdad? Oscurantistas, vagos, fanáticos, avariciosos y traicioneros. Es decir, que se diferencian de tal modo de los demás pueblos en estas características que los españoles y la historia de España deben ser vistos y comprendidos en términos que no son empleados habitualmente para describir e interpretar otros pueblos. Es decir, no están en el circuito mayor, digamos, de la historia de los grandes imperios, no están en el circuito mayor de la historia de la civilización, ¿verdad? Y tienen que ser leídos como con otra historia. Esa es la idea.
aquí volvemos al punto. Esta imagen ustedes probablemente la han visto porque esta es una imagen que se usa mucho en los libros de texto de secundaria. Esta imagen es una imagen de la brevísima descripción de la destrucción de India de Bartolomé de las Casas, que es un texto muy famoso, ¿verdad? Es un texto que se considera en la historia de América como el primer gran alegato en defensa de los indígenas, ¿verdad? Así ha sido leído. Ustedes han llevado clases con Luis Adrián Mora, que es el gran especialista que nosotros tenemos en Bartolomé de las Casas, saben que, bueno, que hay que tener una idea más matizada, digamos, sobre esa aseveración. Pero lo importante, y aquí viene la clave, es que ese libro de Bartolomé de las Casas y las imágenes que tienen ese libro, que son vistas como el primer gran alegato en defensa de los pueblos indígenas en contra de la crueldad española, en muchos sentidos llegó hasta nuestra época como una operación de lucha ideológica de los otros imperios. Por ejemplo, las ilustraciones de la brevísima son ilustraciones de Theodor de Bray. Theodor de Bray es holandés, ¿verdad? Y la popularidad que tomó ese libro, una popularidad que empezó primero en Holanda y en Alemania, ¿verdad? Que eran imperios rivales de España. Los alemanes, porque además tenían una religión diferente, la religión luterana, ¿verdad? Y en Holanda, porque además habían sido parte del Imperio Español y habían luchado por su independencia contra España. Entonces, claro, los motivos de Bartolomé de las Casas calzaban con sus propias causas como imperios, ¿verdad? Como naciones burguesas modernas, en el sentido de mostrar que no, que es que los españoles son crueles siempre. No es que son crueles con nosotros, con los holandeses o con los alemanes, sino que son crueles con cualquiera que dominan. Son un gobierno indeseable. Y fíjense que esta caricatura, por ejemplo, muestra muchas de esas temáticas de los españoles, ¿verdad? Fíjense primero, los cuerpos, esto es muy vacilón, los cuerpos son cuerpos grecolatinos, ¿verdad? Es decir, la escena, uno lo primero que ve es la escena de la crueldad, es lo primero que aparece en primer plano, y dice, claro, es una crueldad. Pero luego las imágenes, primero son grecolatinas, todas, digamos, los cuerpos calzan, digamos, con el ideal estético clásico, digamos, grecolatino, ¿verdad? Están desnudos y se muestra la crueldad, ¿verdad? De los españoles, la quema, ¿no? El ahorcado, el niño despeñado, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esa imagen, digamos, estaríamos como, es anacrónico lo que voy a decir ahora, pero, digamos, uno puede leerlo en la clave como guerra de propaganda moderna, ¿no? Es decir, como cuando hay, bueno, nosotros estamos viendo una versión bastante más en gracia de esa disputa, que es como la disputa estadounidense-China, ¿verdad? Que es una guerra también entre dos grandes potencias. Y ambas, digamos, se acusan mutuamente de las cosas más inverosímiles, ¿verdad? Y tienen sus propias caricaturas de qué es el imperio rival. Aquí estaríamos viendo como una, digamos, sin ser anacrónico, digamos, pero no queriendo ser anacrónico, más bien. Uno puede ver justamente estas imágenes como esta idea de la guerra de propaganda y la guerra entre los distintos imperios, ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? Que es esta imagen. Fíjense que esta es otra de las cosas que aparece desde muy temprano, que es el canibalismo. Es un elemento muy importante en la construcción de la identidad latinoamericana. Hay una idea de los pueblos que se devoran a sí mismos, ¿verdad? Que eso conecta con un tabú muy grande, ¿verdad? Porque los que han leído a Freud, ¿verdad? Justamente la idea del malestar en la cultura es que hay un grupo de tabús que son fundamentales para la construcción de la civilización contemporánea, ¿verdad? Uno es el incesto, otro es el canibalismo, ¿verdad? Y que la presencia de estos tabús
nos conecta como con lo más profundo de los miedos previos a la civilización. Por tanto, la presencia de la idea del canibalismo es siempre central para nosotros. Aquí parte también de la guerra de propaganda. Esto es propaganda holandesa del siglo XVI. Este es el duque de Alba, que es el principal político español, digamos, del periodo. Y es la propaganda, el cartel de propaganda, es un cartel de propaganda holandesa que dice: Alba asesina a los inocentes, a los inocentes habitantes del país. La colección es la colección del gobierno de Alba en los Países Bajos y los resultados de su tiranía. Es un grabado anónimo. Y el duque representado comiéndose a un niño, ¿verdad? El canibalismo siempre aparece como un elemento central. Del otro lado sostiene bolsas de dinero, ¿verdad? Que es la idea del dinero mal habido, que es la idea de que en el mundo moderno está traducido a la corrupción latinoamericana, la idea de que en América Latina uno se puede hacer rico porque hay dinero fácil, pero es siempre dinero corrupto, dinero mal habido. La hidra, ¿verdad? Y abajo aparecen decapitados el conde de Gemont y Felipe de Montmorency, que son héroes de la resistencia holandesa, ¿verdad? Y además hay un demonio al lado con un rosario, ¿verdad? Aquí se ve el rosario, que le insufla oído, ¿verdad? Que le sopla al oído la maldad. Y a la izquierda un campesino y a la derecha un burgués que se lamentan, ¿verdad? Con la ruina económica, ¿verdad? Entonces, o sea, ni el mejor departamento de comunicación puede organizar ahí una propaganda tan bien hecha. Ahí están todos los temas básicos, ¿verdad? La ruina, la corrupción, el sufrimiento, la violencia, ¿verdad? Es una propaganda muy bien hecha, ¿verdad? Uno dice, sí, y eso lo del dominio español parece como que no, ¿verdad? Bueno, me quedan varias cosas más, pero bueno, a las 11 entro a la otra clase. Entonces vamos a quedar con la clase acá, solo para recordarles esta primera parte de la clase. Bueno, pueden ir leyendo el otro texto, pero en la otra clase todavía vamos a ver esta presentación, por si hubiera algún problema técnico, digamos. O sea, todavía vamos a seguir viendo esta idea de la leyenda en el español. Y la clase va a quedar colgada como a la 1 después de la otra clase, o sea, no lo voy a hacer inmediatamente. Entonces, para que sepan, o sea, todos los materiales nuevos van a estar hasta la 1. Y bueno, y gracias por conectarse. Nos vemos el otro jueves, ¿verdad? Y chao. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias.